La soberbia del espíritu me ha alejado. No había vuelto a escribir porque no ha ocurrido nada nuevo. El mismo ruido cada noche, pero no se va. El padre ha seguido viniendo incluso durante el día. Esta noche ha sido tan insoportable, debo anotarlo. Algo tiraba de mi cama de un lado para otro, algo terrible. No sabía qué hacer. A mi alrededor había tanta niebla que la luz de mi habitación se veía como si se encontrara lejana. Me refugié en la otra habitación. Allí estuve tranquila, solo escuchando el murmullo. A las 5 pude acostarme. 17 de enero. En D. Volví a encontrar la mujer que había visto ya en otra ocasión. 23 de enero. Todas estas noches han sido casi insoportables. He tenido muchísimo miedo, pues hay demasiados en la habitación. Cuando el padre llega, los demás se calman. No siento miedo de él. Me puse muy enferma y sé muy bien por qué. Mi alma ya no tiene la fuerza necesaria. Mi cuerpo enfermo lo he abandonado en la indolencia. 25 de enero. Vinieron 5 figuras. Me atormentan de una forma terrible, pues siguen queriendo tocarme, que es lo peor para mí. 29 de enero. El padre pudo hablar. Le pregunté, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Él me dijo, continúa rezando. Le contesté, no entiendo cómo es que aún tú no estás en la visión. Él me contestó, la soberbia del espíritu me ha alejado. Le dije entonces, pero ¿todo el bien que hiciste? Él me contestó, me ha salvado. Le pregunté, ¿también vas a otros alumnos? Él me contestó, no, ellos deben rezar por mí. 30 de enero. Ocurrió de todo. Llamé al padre para que ahuyentara, pero no vino, sino hasta la mañana. Le pregunté entonces, ¿no escuchaste que te llamaba? Él me dijo, sí, estaba aquí. Le pregunté, ¿por qué no te podía ver? Él me dijo, porque estabas llena de temor y no de amor. Yo le dije, pero quiero ayudarlos también a ellos. Él me dijo, puedes ayudar solo si te olvidas de ti misma. Yo le dije, pero aún no he avanzado tanto como para ya no sentir miedo ante semejantes cosas tan horribles. 1 de febrero. El padre se quedó toda la mañana conmigo, incluso permaneció conmigo mientras los otros llegaban. Se ve idéntico a como lo vi cuando vivía. Por la noche, los demás me atormentaron de forma espantosa. 4 de febrero. Las 5 figuras ahora se pueden reconocer. Son 5 mujeres, pero con ellas no consigo nada en cuanto a las oraciones o preguntas. El padre estuvo aquí largo rato. Aquella maravillosa sensación, como yo la llamo, aumenta de tal manera que me atemoriza. Hoy me encontré fuera de mí casi por media hora. ¿Y dónde? Algo viene lentamente sobre mí. Me es posible hacer cualquier cosa. Una presencia invisible me atrae. Todo se ilumina dentro de mí. Después no sé más nada de mí misma. Me encuentro en la felicidad. Todo lo humano es eliminado y experimento algo que no es posible de explicar. Esto me causa un poco de temor, pues no es normal perder la conciencia.
¿Es posible que alguien como yo caiga en éxtasis? Entonces vuelven a llegarme los crepúsculos de lo que a lo mejor sean ilusiones y me esté engañando. O bien es posible. Por eso pongo toda mi preocupación en sus manos. Si es bueno o si es malo, usted me lo dirá. 11 de febrero. Me han sucedido varias cosas. El padre O estuvo bastante tiempo aquí. Le pregunté, ¿vendrás aún por mucho tiempo? Él me contestó, no. Le pregunté entonces, ¿estás libre? Él me dijo, aún no. De todas formas, veo más claro y ahora voy hacia la claridad, de donde no me podré regresar más. Le pregunté, ¿me puedes decir si todo es como me enseñaste? Él me dijo, sí. Sin embargo, el lenguaje humano es incapaz de expresar lo que el Santísimo Sacramento muestra. Después vinieron las 5, de las cuales 2 tienen un rostro horrible. Una me susurró algo en el oído, pero no entendí nada. 15 de febrero. Mientras estaba arriba con Wolfram, vino aquel hombre que ya en una ocasión había visto con Bárbara. Se quedó de pie e inmóvil junto a mí. Se veía muy infeliz. Cosa tremenda por la noche. Las 5 atormentándome terriblemente. 17 de febrero. El padre O estuvo un poco, me sonrió y luego desapareció. Creo que ha sido la última vez. 19 de febrero. Mientras tenía a Wolfram en brazos, aquel hombre se inclinó sobre nosotros y empezó a gemir. ¡Me has olvidado! Era cierto, no había vuelto a rezar mucho por él, pues no lo había visto más. El asesino de un niño visto por otro niño. 25 de febrero. Vi de nuevo en el tercer piso al hombre que antes había venido con Bárbara. Me extendió las manos en las que vi sangre. Le pregunté, ¿eres asesino? Él me dijo, sí. Le pregunté, ¿fuiste tú quien hirió a Bárbara en la cabeza? Él me dijo, no. ¿A quién mataste? Él me contestó, a su hijo. Le pregunté, ¿por qué? Él me dijo, la herencia. Yo le pregunté, ¿era tu hijo? Él me dijo, no, desapareció. Lleva traje como del siglo XVI, es joven, no produce miedo, realmente me causa tanta pena con esos ojos suplicando ayuda. Las 5 mujeres siguen viniendo de noche. Una de ellas es excepcionalmente hermosa, todas de otro siglo. 1 de marzo, me quedé con Wolfram. Vino el hombre, a quien el niño también debió haber visto, pues se le abrieron los ojos con mucha sorpresa. Por desgracia, mis únicos testigos son los bebés, los gatos y las gallinas. El suspiro de Eugenia. Por desgracia, mis únicos testigos son los recién nacidos, gatos y gallinas. Parece llena de tristeza. Es significativo el hecho de que el pequeño Wolfram haya sido el único testigo ocular. Yo le pregunté, ¿por qué te asustas, bebé? No quiero que lo hagas. Él me contestó, él ve más que tú. Luego entró en la habitación de N. Lo seguí para ver si ella veía algo. Él se paró frente a ella, pero ella no notó nada. Estos son los momentos en los cuales puedo hacer comparaciones entre vivos y las apariciones. En este impresionan los ojos, que no son como los
de alguien vivo. En todas las apariciones los ojos permanecen y presentan la imagen de dolor. También la boca es distinta a los de quien viven. Ninguna persona es capaz de mostrar tanta amargura, aunque, ciertamente, mis impresiones pueden ser distintas de día. Los vestidos son impecables, los bordes, los encajes, todo es como debe ser. Las espuelas, el traqueteo de las cadenas que, no obstante, los demás no escuchan ni ven nada. 7 de marzo. Las 5 siguen viniendo todas las noches, pero nada que ver con ellas. Finalmente he vuelto a ver a mis queridos 11. Qué extraño. Se han vuelto aún más pequeños. Antes eran grandes, más grandes que yo. Ahora parecen niños. 9 de marzo. Volví a ver al caballero en el tercer piso. Le dije, pero dime cómo te llamas. Él me dijo, el pobre. Yo le pregunté, ¿por qué el pobre? Él me dijo, mírame. Le dije, no veo nada. Entonces se me acercó, pero no vi nada extraordinario, solo sus 2 manos ensangrentadas. Yo le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Él me dijo, lávame. Fui rápidamente por agua bendita. Él me esperó en silencio. Eché agua bendita sobre sus manos. Nunca podré olvidar aquella mirada de agradecimiento con la que se me volvió hacia mí. Aún permaneció ensangrentado, pero su rostro cambió totalmente. Yo le pregunté, ¿te sientes mejor? Luego recité el De Profundis y de repente desapareció. Ahora me siento nuevamente contenta. Sin embargo, sigue habiendo algo inexplicable en todo esto. Aunque derramé sobre sus manos una botella casi llena, sobre el suelo no quedó ni una gota. 11 de marzo. Hubo demasiado ruido en mi habitación, como si hombres con grandes botas estuvieran corriendo por todos lados. 13 de marzo. Sucedió algo bien extraño. Me encontraba guardando las copas y frente a mí, en el piso, había un papel viejo. Repentinamente comenzó a volar. No obstante, no había ni un soplo de aire en la habitación. Traté de tomarlo y, he aquí, de mi mano se topó con otra mano. Fue una cosa terrible. Del espanto me salí inmediatamente. Tener que soportar algo que no se ve es realmente difícil. Pero ¿acaso no estoy siempre rodeada de lo sobrenatural? No puedo decir cuánto me agobia todo esto. No sé si podré habituarme. 16 de marzo. En D vi una señora del todo desconocida. Por el vestido que llevaba diría que es más o menos del año 1850. Aparece el padre Naderer. 18 de marzo. Escuché terribles sollozos. Por largo rato no pude ver nada. Después, de una espesa niebla salió la figura del padre Naderer. No sabía que había muerto. Se encontraba entre las aterradoras condiciones. De todos modos, no tengo dudas, era él. Su rostro es inolvidable. Siempre fue tan mal geniado. Sería algo tremendo si no continuase viviendo. Está envuelto en aquella masa pegajosa que ya he visto en otras apariciones. Sin embargo, aquel pobrecito me causa pena. Debo admitir que tuve tal miedo que casi lloro. Pronto ya no seré capaz de aguantar más. No quiero ni pensar si esto sigue así. Heme aquí. Soy una criatura tan egoísta. Ah, señor párroco,
¿Qué me sucede? Lo sobrenatural oprime mi pobre mente cansada y débil. No puedo hablar de esas cosas. Después siento miedo de decir alguna palabra inoportuna o inadecuada que, al final, tal vez, sea contraria a la verdad. Igualmente tengo que decirlo. Por mí misma no sería capaz de liberarme de aquello. Me siento como arrancada del mundo y no soy capaz de resistirme. Pero siento un gran dolor de mis pecados. Cuando esto me llega, entonces pienso, va a empezar nuevamente, puesto que en mi estado natural estoy siempre muy despreocupada. Después me encuentro rodeada de luz, escucho como un sonido lejano y algo me lleva consigo. No veo nada más que luz. Sin embargo, en aquella sensación sé que hay alguien que me atrae hacia sí y me transforma. No es un ver, sino más bien como un pensar, algo que nunca habría imaginado. Debo adorar y amar, y sin embargo no hay palabras. Es como ascender a lo divino. Yo la ruego, la cruz, el sacrificio. Yo no quiero esto, pero me atrapa y me arrastra hacia un gozo inimaginable. ¿No podrá ser quizás una fantasía? Aquello me saca de mí misma de tal manera que siento miedo. Debo confesar también que me he eclipsado, no he vuelto a meditar, solo me he limitado a mis oraciones obligatorias. En pocas palabras, he pensado menos en el buen Dios y ahora todo ha empeorado. Empeorado, dice el hombre carnal en mí, pero el alma dice embellecido. Mas, ¿cómo haré para ocultar esto? Si continúa así, normalmente no me sentía nada atraída. Cuán miserable me siento y toda destrozada por el respeto humano. Ahora que se lo he podido decir, es nuevamente más fácil para mí. El buen Dios me ha tenido tanta paciencia. 17 de abril. Hace mucho que no he escrito ni un renglón, pues quería probar qué pasaría si pienso menos en todo esto. Pero fue lo mismo. El párroco Nater vino 14 veces en todo este tiempo. Lo único que dice, ruega por una santa misa. En él predominaba una inquietud tal como no he visto en ninguna otra aparición. No se queda quieto ni por un instante. Aquella cosa pegajosa empezó a acercarse a pedazos desde la novena aparición, muy extraño, especialmente el rostro. Lo rociaba a menudo con agua bendita, después me miraba con tanta gratitud que para mí era la más gran alegría de Pascua. No debería estar lamentándome a cada instante, pues recobro ánimos al experimentar esas alegrías imposibles de describir.